Veremos 20 datos puntuales y muy interesantes sobre la Primera Guerra Mundial que probablemente no conocías. Comencemos. Si quieres consumir contenido histórico de calidad, pásate por el canal Forgotten Heroes, 100% recomendado por el Gato Historiador. Los enlaces estarán en la descripción. En la Primera Guerra Mundial, las comunicaciones por radio eran aún demasiado rudimentarias y poseían muchas limitaciones. Las palomas mensajeras fueron utilizadas por miles. La Paloma 888 fue un ave que realizó cientos de informes importantes durante los años de guerra. Este es el único pájaro al que se le otorgó el rango de coronel militar y que fue enterrado con todos los honores militares. En las trincheras, la presencia de gatos fue bastante apreciada y muy solicitada por todos los bandos, debido a la insana cantidad de ratas que se produjeron bajo esas condiciones. Los tanques británicos se clasificaron inicialmente como masculinos y femeninos. Los machos llevaban los cañones y las hembras la artillería pesada. La mascota más famosa del ejército canadiense era un cachorro de oso negro llamado Winnipeg. Después de la guerra, fue confiado al zoológico de Londres para el deleite de los visitantes. Este cachorro de oso inspiró a A.A. Milne para el personaje que todos conocemos hoy como Winnie the Pooh. En junio de 1917, la explosión de 19 minas colocadas bajo las líneas alemanas de la cordillera Messines, cerca de Ypres en Bélgica, se escuchó hasta Londres, ubicada a 220 kilómetros de distancia. Hasta ese entonces fue la serie de explosiones más fuerte de la guerra, que mató a 6.000 alemanes. En 1955, una de las 21 minas instaladas por los británicos explotó después de una tormenta. Afortunadamente, no causó más muertes. Después de haber sido herido en la pierna 2 años antes en la batalla del Somme, Adolf Hitler fue bombardeado con gas mostaza en octubre de 1918. En una colina al sur de Wervik, Adolf perdió la vista temporalmente y pasó un mes en el hospital hasta que se firmó el armisticio. La vida en las trincheras, la cual era terrible, indescriptible e inimaginable para nosotros hoy día, se distancia de las rápidas y románticas batallas del siglo XIX. Muchos soldados de ambos bandos, generalmente jóvenes, tuvieron repercusiones psicológicas terribles y muchos de estos, es verdad, que cometieron suicidio. Como generalmente los soldados de infantería no iban armados con revólveres como los oficiales, los desafortunados tuvieron que usar los dedos de los pies para apretar el gatillo de sus rifles mientras apuntaban el cañón en su boca. Un gesto desesperado para acabar con el infierno de la vida en la guerra de trincheras. Cuando se encontraba a un soldado con los dedos de los pies descalzos, era muy probable que se hubiera suicidado. Sobrevivientes alemanes de la batalla del Somme, librada en 1916, darían testimonio que, durante el primer día de la batalla, no podían creer la imagen que tenían ante sus ojos. Se trataba de miles de soldados británicos, en líneas que asemejaban a las formaciones de las guerras napoleónicas. Avanzaban hacia ellos ni siquiera corriendo, sino caminando, lo cual era debido a las órdenes del alto mando británico y al pesado equipo que cargaban. Operadores de ametralladoras alemanes y también otros soldados de la línea de frente afirmaron que, aunque los británicos eran sus enemigos, sintieron una profunda pena por esos soldados. No podían creer de qué manera sus altos mandos les habían enviado a la muerte al exponerlos por miles y caminando en un terreno llano a merced de cientos de ametralladoras y miles de balas. Esto se confirma en la escalofriante cifra de bajas en el Somme. Tan solo el primer día fue de 60.000 en el ejército británico. Actualmente ya han muerto todos los excombatientes de la guerra que se tenga constancia. El último veterano, el británico Claude Stanley,
Murió a los 110 años de edad en mayo de 2011 en un asilo de ancianos en Australia. El último combatiente alemán murió en enero de 2008 cerca de Colonia. El juez retirado, Erich Kästner, tenía 107 años. Un arma enorme de la empresa alemana Krupp se dice que llevaba el nombre de la heredera de Krupp, Berta, una mujer de gran sagacidad empresarial y una gran benefactora del pueblo alemán. El mortero disparó proyectiles de artillería que impresionó a los aliados debido a su gran alcance de fuego. Estuvo desplegado principalmente en Bélgica y Francia. Durante la batalla más costosa para el ejército francés, algunas de las secciones de trincheras enemigas en Verdún estaban tan solo a unos metros de distancia. Durante la Primera Guerra Mundial, la Rusia zarista movilizó a 12 millones de soldados, lo que lo convirtió en el ejército más grande de la guerra. Sin embargo, sufrieron algunas de sus mayores derrotas por parte del ejército alemán y austrohúngaro. Más de 3/4 partes del ejército murieron, resultaron heridos o desaparecieron, siendo el fracaso de la guerra la chispa que detonaría la Revolución Rusa. Como resultado de la guerra, que era una guerra de imperios, nada menos que 4 imperios dejaron de existir: la Rusia zarista, el Imperio austrohúngaro, el turco otomano y la Alemania del Kaiser. Existía la posibilidad de resolver la cuestión del Este de forma pacífica. El emperador Nicolás II envió un telegrama al Kaiser Wilhelm II con una propuesta para convocar a la Conferencia de La Haya y resolver los problemas pertinentes en negociaciones allí, pero el Kaiser no respondió. En 1916, Alemania y sus aliados declaran la guerra a Portugal y a Rumanía. El 6 de abril de 1917, Estados Unidos y Cuba entran en guerra, declarando la guerra a Alemania. Posteriormente se suman Bolivia, Grecia, Siam, Liberia, China, Perú, Uruguay, Brasil, Ecuador y Panamá. En el último año, los estados centroamericanos también han declarado la guerra a Alemania y sus aliados: Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Haití y Honduras. Las consecuencias económicas de la Primera Guerra Mundial afectaron a países de todo el mundo. La guerra, que se esperaba en un principio como un conflicto rápido, hizo que Europa perdiera 1/3 de su riqueza nacional, y las pérdidas financieras superaron las reservas de oro de todos los estados europeos combinados en 12 veces. Un total de unas 50.000 empresas trabajaron para la industria de defensa, pero solo 2 países aumentaron su riqueza nacional tras los resultados de la Primera Guerra Mundial. Estos eran Japón y los Estados Unidos. El arma más terrible que se utilizó en los frentes de la Primera Guerra Mundial fueron las sustancias químicas y venenosas, más de 30 gases diferentes, que mataron a muchas personas y a la vez de la manera más dolorosa. Horrorizados por el resultado de la guerra, en 1928 se firmó el Protocolo de Ginebra indefinido, que prohibió el uso de gases venenosos y armas bacteriológicas. Aunque la conocida como Gran Guerra se trató de un salto definitivo a los conflictos modernos, los animales durante la Primera Guerra Mundial se utilizaron mucho más de lo que se puede pensar. Las palomas con cámaras rudimentarias, especialmente diseñadas para estar atadas a sus patas, tomaron fotografías. Los perros del ejército belga arrastraron ametralladoras y los caballos arrastraron todo en general, ya que no había suficientes vehículos motorizados. Tan solo en el frente occidental murieron 8 millones de caballos. Un minuto de silencio por todos los Juan táctico y otros animales tácticos que murieron. En los primeros meses de la guerra, Alemania avanzó a una velocidad avasallante por territorio francés. En septiembre de 1914, las tropas alemanas estaban a solo 48 kilómetros al este de París. Apenas un mes antes, el ejército francés había perdido 27.000 hombres en una sola batalla y necesitaba refuerzos con urgencia. Por lo general, los reclutas eran llevados al frente en tren, pero ni siquiera eso era suficiente. Por lo tanto, los franceses utilizaron adicionalmente nada menos que miles de taxis,
un tipo de transporte que tenían en abundancia, debido a la gran demanda que existía de estos en las glamurosas urbes de la Francia central. Así, unos 50.000 soldados fueron llevados al frente. Estos refuerzos llevados en taxi ayudaron a contener el ataque de las huestes alemanas. Durante la historia de las 13 colonias, gran parte del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, una gran cantidad de europeos que se trataban de grupos cuales eran cultural y étnicamente de vertiente germánica, migraron a los Estados Unidos. A finales del siglo XIX y principios del XX, el segundo idioma más hablado en los Estados Unidos era el alemán. El estallido de la Gran Guerra y su parcial antagonismo crearon un rechazo general en los Estados Unidos a la cultura germánica, donde se promovieron parcialmente políticas y costumbres que omitieran la cultura alemana. Esto se reforzaría aún más con la Segunda Guerra Mundial. Se tiene registro de que aproximadamente 50 millones de personas en los Estados Unidos provienen de estas raíces etnoculturales germánicas. Sin duda, la Primera Guerra Mundial fue una devastadora confrontación de imperios que le costó la vida a millones de valientes soldados. En próximas entregas seguiremos con más historias de esta terrible guerra. Si te ha gustado este video, no olvides compartir y difundir mi contenido para que llegue a más personas. Mis redes sociales y correo electrónico están a la disposición. Yo soy el Gato Historiador. Te deseo un excelente día y nos vemos en un próximo video.